interesante este mensaje que le da Salomón, dicen uno de los reyes más sabios de la historia. La gente acudía a escuchar su consejo. Incluso habéis escuchado de esa famosa reina de Saba. También escucha de la sabiduría de Salomón y quiere llegar hasta su palacio para escuchar sus palabras. Y él deja en el libro de Proverbios palabras como esta: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hoy voy a estar hablando de la pureza sexual. No era un engaño, no era publicidad engañosa el mensaje que mandamos acerca del gozo del sexo, ¿vale? Si todos habéis seguido leyendo los mandamientos, ya sabéis cuál toca en el día de hoy. Pero hemos llegado al séptimo mandamiento, que prohíbe el adulterio. Y voy a tratar de ser cuidadoso con mis palabras, pero ya os adelanto que es una predicación difícil por mi parte de compartirla. Y entiendo que también difícil de vuestra parte, de escucharla y recibirla. Pero el mandamiento dice así, con estas simples palabras tan duras. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Este mandamiento está dirigido a todos. El tiempo verbal ahí es la segunda persona del singular, lo que significa que es para cada uno de nosotros. No cometerás adulterio. Y también se expresa en forma negativa fuerte, como el resto de los 7 mandamientos que encontramos. El adulterio es una prohibición incondicional para todos. Ahora, para no empezar tan fuertes, voy a empezar con una anécdota que encontré. En el año 1631 mandaron a unos impresores en Londres que hicieran una nueva edición de la Biblia, King James. No sé cuántos habéis escuchado esa Biblia. King James es la equivalente a Reina Valera, podríamos decir aquí. Algunos conocen como la Biblia del rey Jaime o el rey Jacobo. Y para hacer esta edición de la Biblia, ellos buscaron el mejor papel que pudieron encontrar. Ellos trajeron papel súper fino de Suecia, fueron a buscar también tinta de alto contraste a la India, fueron también a Italia a buscar las mejores pieles para poder hacer las cubiertas de la Biblia, poder encuadernarlas, pero a pesar de todo esto y de que la Biblia era físicamente tan bonita, tuvieron un increíble error de imprenta. Resulta que en toda la Biblia, el único error que había era en Éxodo capítulo 20 y versículo 14. Se habían dejado el no. Entonces la Biblia decía, cometerás adulterio. Se imprimieron 1000 Biblias de estas en las que decía cometerás adulterio, pero rápidamente fueron a destruir cada una de esas Biblias. A estas personas les cayó una multa que tuvieron que pagar con toda su vida. Al equivalente de hoy serían vi como 300 millones de euros, algo así. O sea, una cosa imposible de pagar, y estuvieron toda la vida en la cárcel, los editores, entrando y saliendo también de la cárcel por ese error que habían cometido. Le quitaron la licencia de impresión, le quitaron la imprenta, etcétera, por esa palabrita que ellos se habían dejado en ese versículo y que ahora decía cometerás adulterio. Dicen que quedan 9 Biblias de esas alrededor del mundo. Una se subastó hace unos años por más o menos unos 50.000 euros. Pero algo me dice que deben quedar más de esas Biblias por ahí, porque parece ser que esa es la tendencia que está siguiendo la gente, ¿no? Parece ser que eso es lo que están leyendo y parece ser que eso es lo que vemos cuando leemos la palabra. Me alegra que hayamos superado esta pandemia del coronavirus o que estemos en ese proceso de salir y de superarla, pero estamos en medio de otra epidemia que es mucho más peligrosa y que ha durado miles de años y junto con sus variantes se está propagando con gran rapidez alrededor del mundo. Podríamos llamarlo la epidemia del adulterio. Algunos estudios, como el realizado por el Instituto Ipsos aquí en España, dice que un 35% de los hombres y un 26% de las mujeres reconocen haber sido infieles a su pareja. Hay empresas de citas como Ashley Madison que han elaborado un estudio en el que se desvela el mayor número de infieles en España por densidad de población, a partir de los nuevos datos de ingresos que ellos tuvieron en su página web con motivo de la cuarentena y de la pandemia. Tristemente, a que no adivináis, de toda España, ¿dónde está el mayor número de personas que ingresaron a esa web de Ashley Madison? En Cataluña. Aquí está el mapa y aquí tenéis las primeras ciudades. Lo más sorprendente es ver tantas ciudades catalanas en su top 20.
concretamente Girona, Barcelona, Tarragona en el número 5. Luego en la Comunidad de Madrid, Pozuelo de Alarcón, el 6º puesto, mientras que Madrid está en el 8º. Hay una representación andaluza también, para que nadie se queje. Está también por ahí Granada, Alcalá de Guadaira, por delante de otras ciudades grandes como pueden ser Sevilla o Málaga. Muchos adolescentes, incluidos niños y nuestros niños evangélicos, en muchas ocasiones desechan su fe solamente para poder llegar a tener intimidad sexual y tener contacto sexual con otras personas. El sexo casual o el sexo recreativo, como le llaman algunos, se celebra y está en aumento también en nuestra cultura. En esta cultura de vamos a salir por ahí, vamos a tomar algo, salgamos, vayamos. Hay aplicaciones como Tinder que hacen que la inmoralidad esté muy accesible, extremadamente accesible. Hace varios años, una valla publicitaria en la Gran Vía de Madrid anunciaba ese otro sitio, Ashley Madison, que tenéis ahí la propaganda con esa frase. ¿Qué tienen estas realezas en común? Está el príncipe Carlos, el supuesto rey de España, y este Bill Clinton. Dice, deberían haber utilizado ashleymadison.com. Esta valla la quitaron de la Gran Vía, pero estuvo bastante tiempo puesta. Pero ¿sabéis el gobierno de España qué es lo que alegó? Que el rey es humano. No lo sabíamos, pensamos que era un robot, ¿no? No, que el rey es humano y que también pues, se puede equivocar. En otros lugares pusieron esta valla publicitaria misma de Ashley Madison, pero decía, la vida es corta, ten una aventura. Y esa era la manera de atraer a las personas a poder ingresar a esas páginas web con tus datos y poder tener una aventura, como ellos dicen. El pastor Ray Ortlund nos dice, los 10 mandamientos de Dios son señales grandes, increíbles y brillantes que nos alejan de las regiones de oscuridad y muerte y nos acercan a los lugares de luz y vida en Cristo. El problema es que en nuestro pecado odiamos que nos digan qué hacer. Creemos que sabemos qué es lo mejor. Observamos las tentaciones que no pueden mejorar nuestras vidas y pensamos, eso a lo mejor mejoraría mi vida. Los 10 mandamientos apuntan hacia Sodoma y Gomorra y nos advierten, realmente no quieres ir allí. Sin embargo, miramos hacia otro lado y pensamos, ¿y si ese es nuestro Edén aquí en la tierra? Y entonces, vamos, dice ese pastor. Estoy seguro que el dolor y la agonía del adulterio ha sacudido a algunas de las familias que están aquí representadas. Tal vez alguno de vuestros padres o algún otro pariente te haya defraudado o tu cónyuge haya pecado contra ti de esta manera. O tal vez eres tú el que ha cometido adulterio y estás cargado con esa culpa, con ese pecado y te pesa muchísimo, ¿no? Y la vergüenza también de haber perdido parte de tu vida espiritual. Algunos de vosotros habéis sido abusados sexualmente. Es muy fuerte. Otros sentís tanta adicción a la inmoralidad que no creéis que haya una salida. Así que quiero, antes de seguir adelante, orar también. No porque la oración que ha hecho Ana nos sirva, sino porque me gustaría volver a poner ese tiempo en manos del Señor y pedirle algo específico. Padre, ministra tu sanidad y restaura la esperanza a través de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que pudiéramos observar cuál es el principio que está detrás de este mandamiento, para luego ver algunas de las prohibiciones. Y eso nos va a llevar a ver algunas prescripciones también que podemos encontrar para finalmente dirigirnos al camino que nos va a llevar de vuelta a la pureza sexual, al camino bíblico, que nos va a llevar de vuelta a eso. La semana pasada estudiamos el 6º mandamiento, la prohibición en contra del asesinato, y establecimos esta verdad, que Dios tiene un propósito para cada una de las personas y que todas las vidas han de ser atesoradas, que todas las vidas son importantes. Por cierto, que el Supremo de los Estados Unidos, ya habéis escuchado la noticia, ¿no? Recientemente, el Supremo de los Estados Unidos este pasado viernes ilegalizó el aborto en el país. Algo increíble. Algo por lo que muchos hermanos en la fe llevan orando 50 años. Concretamente han pasado 49 años
desde que la ley Roe-Biden, o Roe-Biden, como se llame, llegó y se instauró ese aborto legal. Ahora, eso no quiere decir que el aborto va a desaparecer inmediatamente de los Estados Unidos, sino que se da libertad a cada uno de los estados para que ellos puedan regular acerca de estas leyes. Pero es muy interesante ver estas noticias. Hay clínicas como la de, ¿cómo era? Planned Parenthood, es decir, paternidad planificada, en la que ellos se dedicaban a hacer estos abortos, pero ellos decían que no había que hacer tanto escándalo, porque lo que ellos hacían en estas clínicas, los abortos representaban un 3% solamente de lo que ellos hacían en la clínica. Pero es curioso que el viernes salió la ley y el mismo viernes la mayoría de esas clínicas han cerrado. Entonces no era el 3% solo, ¿no? Tal vez todo su negocio se enfocaba en esto. Pero esto es lo que vimos la semana pasada en el sexto mandamiento, no matarás. Ahora, el estándar detrás del séptimo mandamiento es que la fidelidad en el matrimonio es la piedra angular de la sociedad en la que nosotros estamos. La fidelidad en el pacto del matrimonio es el fundamento de la familia. Vivimos en una familia que descarta el matrimonio como si fuera una reliquia antigua y a la que no hay que tomar en consideración. Muchos argumentan, pero es solamente un papel. Eso es solamente un papel. Pero hay algo muy sencillo, y no es en plan de burla, pero si es solo un papel, ¿por qué no te casas? Si es solo un papel y no representa nada, ¿por qué no te casas? Cuando uno se casa, cuando uno firma ese papel con testigos en la iglesia, en el juzgado, donde sea, delante del Señor, te estás comprometiendo en un pacto que estás declarando que es irrompible. Cuando tú te vas a vivir con una persona sin casarte, en el momento que tú quieras, tú te vas y rompes esa relación y no hay absolutamente ningún problema porque no hay nada que te pueda atar a eso, porque no hay ningún pacto. En Génesis leemos que el matrimonio monógamo es el plan de Dios, la idea de Dios para que un hombre y una mujer se unan en uno solo y permanezcan unidos para toda la vida. Vamos a leer Génesis rápidamente 2, del 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25 dice así. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y luego vemos la creación de los animales, y si vemos un poquito más adelante dice, mas para Adán, entre todos esos animales, no se encontró ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. El matrimonio está diseñado por Dios para ser un vínculo permanente, un vínculo que no se puede romper. Un hombre con una mujer comprometidos en un pacto público de compromiso para vivir juntos fielmente como esposo y esposa para toda la vida. La Biblia está llena de escrituras que destacan por encima de todas las cosas el matrimonio como algo monógamo entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, pienso en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. No nos hemos enterado de nada, ¿no? Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente entonces. Honrad el matrimonio. Y los casados, manteneos fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Ahora sí, ¿no? El hecho de que guardemos este séptimo mandamiento protege la integridad de todo matrimonio y es una salvaguardia, es una protección, una valla también para el pecado sexual. Cualquier expresión sexual fuera de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer es un pecado delante de Dios, un pecado contra Dios. Kevin DeYoung, este
este pastor al que hemos estado leyendo para inspirarnos en esta serie acerca de los 10 mandamientos, escribe en su libro: los mejores regalos de Dios, dice él, el matrimonio y el sexo, son los más propensos a ser retorcidos, a ser pervertidos por el mundo, por la carne y por el diablo. Y es que Dios trazó una línea de santidad alrededor del matrimonio. Es como si Dios lo está definiendo, ¿no? Y dice algo así como, no tomes sexualmente a alguien que no te pertenece, alguien con que no estás en matrimonio. Y una vez que has contraído el matrimonio, mantente fiel siempre a esa mujer, a ese hombre. Esos son los límites, esa es la línea de santidad que Dios establece. En Marcos 8:38, cuando Jesús observa a su alrededor, hace una descripción de la generación en la que se encuentra y habla de ellos como una generación, esta generación adúltera y pecadora. Ahora me pregunto, ¿qué respondería Jesús? ¿O qué diría Jesús de una sociedad como la nuestra, en la que puedes entrar a un sex shop y comprar tarjetas de felicitación para gente adúltera? Hace unos años, en el 2010 concretamente, Dulce y yo hacía 6 meses que estábamos casados cuando viajamos aquí a España y andábamos por la Rambla de Barcelona y se nos ocurrió hacer una tontería, ¿no? Y dijimos, vamos a entrar a hay un sex shop allí en la Rambla. Y entramos al sex shop y cuando entramos al sex shop y caminamos un poquito por el pasillo, le dije, vámonos. ¿Por qué? Porque me encontré a otro pastor. Había un pastor con su esposa al final de la línea de una iglesia muy conocida en Barcelona y le dije, mejor vámonos, que no nos vea porque él me conoce y yo también le conozco a él. Ahora, quiero que echemos un vistazo a lo que prohíbe este mandamiento. Está muy claro y la primera cosa que dice es el adulterio, ¿no? Técnicamente, el adulterio es una relación sexual entre una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Me encantó encontrar el significado de adulterar en el diccionario porque dice que adulterar es alterar o eliminar la calidad y la pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno e impropio. Cuando agregas algo o alguien a tu matrimonio, ya lo estás adulterando, ya estás cambiando esa esencia del matrimonio, lo alteras para mal, ¿no? El adulterio es alejarse de una promesa que se ha hecho en presencia de muchos testigos y también de Dios mismo. En segunda de Pedro 2:14 nos da una descripción muy tremenda de esta depravación. Habla de estas personas adúlteras de esta forma, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Qué fuerte, ¿no? La otra prohibición que podemos ver detrás de este mandamiento es la inmoralidad sexual. El corazón de este mandamiento también se aplica a otros pecados sexuales. La fornicación es cualquier expresión sexual fuera de los lazos del matrimonio, incluidas las relaciones sexuales prematrimoniales. Y creo que es un mensaje que debemos enseñar. Los pastores de jóvenes que estáis por ahí, es un mensaje que hay que enseñar a los jóvenes, esa cuestión del sexo antes del matrimonio. Muchos jóvenes cristianos creen que el sexo casual o tener sexo siempre es aceptable. Yo no sé si vosotros tenéis esta misma experiencia, pero nos ha tocado muchas veces con Dulce dar consejería a matrimonios, a personas que se han casado y que están atravesando ciertos problemas, y me he fijado en un denominador común. Y es que la mayoría de estos matrimonios que experimentan problemas luego en su vida matrimonial tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. No estoy diciendo que sea ley o no estoy diciendo que eso es siempre así y que siempre va a pasar así, pero en nuestros casos de consejería nos hemos encontrado esto muchas veces. Que muchas personas en su matrimonio tienen problemas y muchas de ellas han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Desde el punto de vista bíblico, toda relación sexual fuera de los límites del matrimonio es pecado contra Dios, incluso contra tu futuro cónyuge. Efesios 5:3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Algo que vemos también detrás de este mandamiento es la lujuria.
Escucha lo que dice Jesús de este mandamiento en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 27 al 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya no podemos ir a la playa. ¿Quién no ha adulterado? No es de que levante la mano, ¿eh? No. Pero difícil, ¿no? ¿Cómo Jesús nos plantea ahora ese otro mandamiento? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio. Tenemos que cuidarnos, tenemos que vigilar. Hay algo que también está implícito en este mandamiento del adulterio, y es la homosexualidad. Y dejarme que explique esto de una forma muy clara. La práctica de la homosexualidad, repito, la práctica de la homosexualidad es un pecado. No hay otra forma de verlo. Si tú crees en la misma Biblia que yo y crees en el mismo Dios de la Biblia, no hay otra forma de ver que la homosexualidad es un pecado delante de Dios. Durante el mes de junio, que tiene mala pata también que sea mi cumpleaños, mi aniversario de boda, es el mes del orgullo gay. Así es como lo han declarado y así como lo han denominado, ¿no? El mes del orgullo gay. Creo que deberíamos estar horrorizados en este mes de junio por la celebración de la homosexualidad en nuestra sociedad. Romanos 1:26 empieza diciendo, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dice más adelante el 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Si te aferras al diseño de Dios para el matrimonio, vas a nadar en contra de la corriente cultural. Ser pro familia, ser pro vida, ser pro matrimonio, tampoco te convierte en, o no debería convertirnos en fanáticos anti-homosexuales o cosas así. Y hemos predicado otras veces en esta iglesia acerca de la homosexualidad específicamente. Y hemos dicho que todos los homosexuales son bien recibidos a este lugar. Necesitan conocer a Cristo igual que lo necesitábamos nosotros. Y no debemos señalarlos, no debemos empezar cuando entran por la puerta, no, debes cambiar esto, lo otro. Las personas tienen que tener la oportunidad de conocer a Cristo. Y no olvidemos algo, que Dios nos ama tal y como somos, pero no tal y como deberíamos ser. Por eso las personas de todo tipo no hemos sido bienvenidos nosotros. ¿Cómo no van a ser bienvenidos ellos también? Pero tienen que tener su encuentro con el Señor. La Biblia es clara en la definición del matrimonio, ¿no? Y no solo debemos definirlo bíblicamente y defenderlo bíblicamente, sino también hacerlo con gracia. A medida que nuestra cultura continúa cayendo en esta caída en picada libre, en este sentido, será cada vez más importante para nosotros como iglesia y como cristianos individuales aferrarnos a las convicciones bíblicas, de lo que nos dice la palabra de Dios. Recientemente alguien escribió al correo de la iglesia y quería saber lo que nuestra iglesia cree acerca de los asuntos relacionados con la sexualidad y el género. La pregunta era esta directamente, ¿no? Así que he pensado que también sería bueno para todos nosotros saber cuál es nuestra posición. En cuanto al género, la sociedad moderna nos dice que podemos escoger nuestro género, nos dice que el género es subjetivo, que tiene que ver con nuestros sentimientos. Nos dicen que el género es algo fluido, es decir, que no es constante, algo que puede cambiar, que puede variar de un día para otro. Pero Génesis 1:27 es claro en cuanto a que el género es establecido por Dios, diciendo, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando Dios termina su creación en Génesis capítulo 1, versículo 31, Él ve la creación y Él declara que era bueno.
que era bueno en gran manera. En cuanto a la sexualidad humana muy breve, nosotros creemos que Dios ha ordenado que no se realice ninguna actividad sexual íntima fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, que todas las formas de homosexualidad, de lesbianismo, bisexualismo, zoofilia, incesto, fornicación y adulterio son perversiones pecaminosas de los dones sexuales que Dios nos ha dado. En nuestros estatutos hay una frase que se añadió hace unos años para evitarnos problemas legales a los pastores que dice que el único matrimonio legítimo es la unión de un hombre y una mujer nacidos biológicamente como tal. En tercer lugar, en cuanto al abuso sexual, toda forma de conducta sexual inapropiada y abuso es abominable y es malvado. Jen Wilkin, una mujer a la que hemos estado leyendo también, que tiene un libro que se llama Las 10 palabras, hablando de los 10 mandamientos, dice, aquellos comprometidos a mantener la séptima palabra, porque así llaman a los 10 mandamientos. Si recordáis al principio dijimos que eran las 10 palabras o 10 mandamientos. Ella dice, aquellos comprometidos a mantener la séptima palabra se convierten en guardianes de su hermana, trabajando para terminar con el tráfico sexual y rehabilitar a aquellos que ha explotado. Abogan por las víctimas de abuso sexual, trabajan para criar una generación de hijos e hijas que entienden la pornografía como letal, no solo para el individuo o el matrimonio, sino también para la comunidad. Luchan contra los mensajes e imágenes que cosifican a las mujeres y a los hombres y abrazan y modelan la fidelidad sexual. Hemos puesto algunas barreras también en cuanto a eso aquí en la iglesia. Si os fijáis, desde hace unas semanas, y es algo que hemos atrasado en el tiempo porque no sabíamos cómo y al final se hizo, en las aulas de los niños hay 2 ventanas. No hay ningún espacio en la iglesia, excepto en los baños, que no vamos a hacer ventana en los baños, ¿no? Pero excepto en los baños, no hay ningún espacio en la iglesia que esté cerrado, en el cual pueda suceder algo indeseable, como las cosas que acabo de nombrar aquí. Si tú te acercas al aula, vas a poder ver a través de la ventana qué es lo que están haciendo los niños en ese momento y eso también nos salva y nos ayuda. A mí como pastor, antes de entregarme una credencial de ministro de culto, tuve que ir a Barcelona no solamente a la expedición de los antecedentes penales, sino también para ver si había algún antecedente sexual, de delito sexual, el cual impidiera que yo pudiera estar pastoreando la iglesia. En cuanto a la política, en cuanto a bodas en nuestra iglesia, en Betel, la pureza sexual es importante para Dios y afecta nuestra vida espiritual. Así que tener una relación sexual, pensamos, como dice la palabra, que es un privilegio exclusivo del matrimonio, como hemos leído antes en Hebreos 13. Una pareja que vive junta antes del matrimonio. Nos ha tocado aconsejar ya acerca de esto. Os hablo de la experiencia y cosas que hemos vivido. Personas que están viviendo juntas y quieren casarse, les animamos a hacerlo y a que arreglen esa situación de estar viviendo juntos antes de que se produzca ese día de la boda. Recibí un correo que os lo voy a leer, hace un poco de gracia, pero es en serio, tal cual me lo enviaron. Me dice, buenas tardes, le escribo con una pregunta sobre los trámites de matrimonio. Es que mi pareja y yo nos planteamos casarnos el año que viene en la zona de Ulot y buscamos más información sobre la vía religiosa. Ya hemos hablado con un cura católico, pero yo y mi familia nos identificamos más como protestantes. Si uno opta por la vía religiosa en lugar de la civil, ¿es posible casarse con un cura protestante? Me pregunta. ¿Lo reconoce la Generalitat y es legal y válido? Luego dice, en el caso de que sí, ¿es un servicio que ofrece su iglesia? ¿O sabe usted de otra en la zona donde sería posible? Dice, además soy extranjera y mi pareja sí es catalán. Nació en la provincia de Barcelona, pero actualmente está empadronado en Escocia. ¿Sería problema que ninguno de los dos esté empadronado en la provincia de Girona? Esos son el tipo de preguntas que recibimos en el correo de la iglesia y a la que tenemos que dar contestación, aunque parezcan cosas graciosas, pero son cosas que nos suceden, ¿no? Así que, por eso creo que es básico y claro establecer qué es lo que pensamos como iglesia en cuanto a eso. Ahora, creo que debemos entender cuál es el principio que hay detrás de este mandamiento. He tratado de explicarlo. También debemos tomar las prohibiciones en serio y asegurarnos de que estamos siguiendo las prescripciones de Dios. Y si nos ponemos ciertos límites,
hay muchas posibilidades de que podamos guardar esos votos entonces. ¿No? Vamos a leer rápidamente algo en Malaquías capítulo 2, versículo 15, hablando acerca de los límites. Dice Malaquías 2:15, prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Creo que es muy impactante este versículo. No sé si lo veis como yo, pero está ligando lo que es la fidelidad en el matrimonio a tu relación con Dios, a cómo está tu espíritu con el Señor. Dice, prestad atención a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Y esa misma frase se repite más tarde, versículo 16. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo que voy a compartir también se aplica a los solteros, no solamente a los que están casados y los matrimonios. Debemos ser fieles a nuestro cónyuge antes y después del matrimonio. Ya he dicho esto antes, pero vale la pena repetirlo, y es que el pecado nos llevará más lejos de lo que queremos ir, nos mantendrá más tiempo ahí del que queremos estar y nos va a costar más de lo que realmente pensamos. Así que tenemos algunas formas para mantener el pacto del matrimonio, algunas formas prácticas. Y la primera la hemos visto ahí en Malaquías y tiene que ver con tomar la responsabilidad del crecimiento espiritual. Nuestro mayor desafío no es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro mayor desafío es lo que tenemos nosotros dentro. Somos nosotros mismos, lo que sucede dentro en nuestro interior. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos ser intencionales en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Lo he explicado muchas veces y yo sé que es gracioso, pero el crecimiento espiritual no se da por osmosis, de mucho entrar y salir de la iglesia, ya voy a crecer espiritualmente. Debe ser intencional, debemos buscar al Señor, debemos aprender más de Él, debemos desear más de Él, debemos sumergirnos más en su palabra, en alabanza, en adoración, en relación con otros creyentes. Busca crecer intencionalmente en el Señor. La segunda es que nos mantengamos firmes, comprometidos, pase lo que pase. Una pareja mayor, eso sucedió aquí en el Mercadona. Voy a decir marcas y qué. Está grabando, pues mira, publicidad gratis. Estábamos en la fila del Mercadona y había una pareja mayor hablando con la cajera y no sé por qué estaban hablando de su próximo aniversario de boda y la muchacha le preguntó, ¿y cuántos años de casados vais a hacer? Y este matrimonio dijo, 50 años de casados. Y entonces la cajera era algo más joven y se exclamó y dijo, ¿cómo puedes estar tantos años casada con el mismo hombre? Yo no podría. Y la mujer le contestó algo así como, bueno, le dijo cariño, no te cases entonces hasta que puedas. Muy interesante la respuesta que le dio esta viejita a esta cajera del Mercadona. La cajera se llamaba Rebeca. Bueno, tercer punto. Establece algunos límites prácticos. Debemos establecer límites prácticos. Hay un libro buenísimo de Henry Cloud y de John Townsend que se titula Límites en el matrimonio. Tal vez alguno lo habéis visto, tiene como una pluma en la portada y una raya. Y ahí una de las cosas que nos da son ciertos límites, nos habla de ciertos límites que podemos poner empezando por nosotros mismos. Es bueno que establezcamos ciertos límites. También es bueno que memoricemos la Escritura. El Salmo 119, del 9 al 11, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuanto más aprendamos de la palabra y nos sumerjamos en la palabra, mejor relación vamos a tener con el Señor. Es importante también que pongamos límites y que vigilemos qué es lo que vemos. Vigilar qué es lo que vemos. Podemos aprender algo de lo que hizo Job en su búsqueda de la santidad, de la pureza. En Job 31, versículo 1, dice, hice un pacto con mis ojos. La primera vez que leí esto me encantó y siempre me encanta. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Hay que poner filtros en internet, hermanos. Más los hombres, es lo que dice la estadística. Hay que poner filtros en las aplicaciones que tenemos, en las cosas que vemos.
Eh, hemos dicho otras veces también que debemos encontrar a alguien, las mujeres con mujer, hombres con hombres, con los que podamos tener un tiempo de rendición de cuentas. Un tiempo en el que podamos hablar el uno al otro de cuáles son nuestros fallos, nuestras tentaciones y orar los unos por los otros en este aspecto. Es necesario que encontremos a alguien así. Luego evitemos las discrepancias espirituales. Veo a cantidad de cristianos que se comprometen en sus valores y en sus creencias cuando empiezan a salir o incluso llegan a casarse con alguien que no es un seguidor de Cristo. A partir de ahí, todo van a ser discusiones en cuanto a lo espiritual. En algunos casos, la persona no creyente acude a Cristo también, se convierte, pero los que sois pastores aquí también y los que habéis visto muchas más cosas que yo, decidme si no es cierto que cuando alguien empieza a salir con un no creyente, termina separado de la iglesia. Pero, ¿sabes? Esto no es una secta. O sea, lo chungo no es que te has separado de la iglesia, que ya no lo ves más aquí. No, es lo que he dicho, que comprometen sus valores cristianos, que su relación con el Señor pronto la olvidan. Aquí en la iglesia lo hemos visto. Personas fieles hasta que encontraron a alguien que no era creyente y de un día para otro desapareció. Algunos creen que están firmes en eso y dicen, no, a mí esta persona no me va a apartar del Señor. Algunos lo han conseguido y estáis aquí también, pero la mayoría de casos no sale bien. Debemos reconocer nuestra debilidad. Muchos se enfrentan al pecado sexual debido al exceso de confianza. Pero escucha cuál es la advertencia en 1 Corintios. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y es que no somos llamados a resistir a la tentación y hacerle frente, sino a huir de la tentación. Así es lo que dice la palabra. Debemos buscar una forma de escapar de la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Lo triste es que muchas veces oramos para que Dios nos libre de la tentación, pero seguimos empujando las cosas al límite, ¿no? Seguimos jugando, seguimos viendo, bueno, no pasa nada, por un poquito más, hasta que se cae. Nos gusta empujar, nos gusta orar y a la vez nos gusta empujar a ver hasta dónde llegamos. La pureza sexual es inteligente. La impureza, dice un autor, es estúpida. Otra de las cosas que podemos hacer como límite, como protección, es magnificar las consecuencias. Esta prescripción os la traigo fresquita, del viernes al mediodía. Estábamos hablando en la mesa después de comer con Nancy y me dijo, ¿de qué vas a predicar el domingo? ¿No? Y dije, acerca del adulterio. Y dijo, ¡ay, qué bonito tema! Y, y me dijo ella, hay una cosa que yo he hecho con Iván, y, o sea, es que su esposo, el hermano de Dulce, no porque Iván haya pensado en hacer nada, ni porque ella le haya visto haciendo cosas raras, pero a veces ella le planteó este escenario y le dijo, si tú te vas con otra, tú vas a tener que enfrentarte a las niñas, las vas a sentar y les vas a decir, mirad, vuestro papá se ha ido con otra mujer porque prefirió tirar su ministerio por la borda y todos los años que ha estado sirviendo al Señor y ha preferido dejarme a mí y abandonaros a vosotros por un momento de calentura por irse con otra mujer. Debemos imaginarnos estos escenarios y magnificar cuáles son las consecuencias. Y creo que las mujeres sois bastante expertas en eso. Ya lo habéis hecho algunas o no, y eso que no habéis ni escuchado esta predicación. A mí ya me amenazaron cuando Dulce estaba embarazada, le dijo, como pase lo que sea, me llevo la niña. Digo, pero si no ha nacido, bueno, se la lleva adentro, ¿no? Porque todavía no había nacido, pero te quedas sin la niña y me voy para Guatemala. Siempre las mujeres nos van lanzando esas amenazas, ¿no? Esas cositas ahí. Pero hasta cierto punto está bien. Hay que magnificar las consecuencias de lo que podría pasar. ¿Sabes? Satanás nunca muestra las consecuencias o la humillación. Satanás siempre muestra el entusiasmo, siempre muestra la emoción. Y os quiero recordar algo que dice también la palabra. Y es que Satanás no se presenta
como un bicho feo ahí rojo con cola y con cuernos. El diablo se viste de Prada, ¿no? Decía aquella película. Dice la palabra de Dios que Satanás se presenta como ángel de luz. Porque si se presenta como un bicho feo con cuernos y rojo, yo me voy corriendo rápido, ¿no? Veo ya que eso es el demonio, lo que sea. Pero no es así como se presenta. Él muestra la emoción, el entusiasmo, pero no nos habla de las consecuencias y la humillación. Y por último, huye de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y esto es lo que hace José cuando la esposa de Potifar trata de seducirlo, ¿no? Él le dice en Génesis 39, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Fijaos en lo que está pensando José. No está pensando en cómo le voy a hacer esto al esposo de esta mujer, no. ¿Cómo voy a pecar de esta forma en contra de Dios? Y sabemos que él tenía límites y que había puesto ciertos límites, porque el siguiente versículo dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Sabemos por la historia que José pagó el precio de su integridad, pero no se vendió sexualmente. Se mantuvo firme en la fidelidad del matrimonio, aunque él no estaba casado, pero en la fidelidad del matrimonio de otros, y literalmente huyó de la tentación. Pero tenemos otro ejemplo triste, otro ejemplo que no es así. Es el caso del rey David. El rey David corrió hacia la tentación cuando comete adulterio con Betsabé. Él había dejado de servir, si leéis esa historia, había dejado de sacrificarse también por el pueblo y estaba en casa sin hacer nada, cuando él desde su ventana vio a otra muchacha que se estaba duchando, se estaba arreglando en su casa, y él la vio una vez, y es algo progresivo. Si os fijáis, no es, la vio y la consiguió. Nos dice la palabra que la vio un día, la vio otro día, la vio otro día. O sea, él fue alimentando esa situación, ¿no? Y su lujuria lo llevó al adulterio y luego trata de encubrirlo cuando miente y además comete asesinato porque hace que maten a su esposo. Si recordáis esa historia, lo que él hace es poner a su esposo al frente de los que van a luchar a la guerra, sabiendo que el primero que va a recibir va a ser este y que lo van a matar, y así ella tiene vía libre para poder acostarse y estar con Betsabé. Y nos dice que en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, 27, que lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y he aprendido esta verdad durante este tiempo. Y es que cualquier paso alejado, cualquier paso que nos aleje de nuestro matrimonio, de nuestro cónyuge, es un paso hacia el adulterio. Cualquier cosa y paso que demos que nos aleje de nuestro cónyuge es un paso que damos hacia el adulterio. Debemos proteger el matrimonio practicando la pureza. Alguien dijo por ahí, la primera mirada en muchas ocasiones es inevitable. La segunda ya es intencional. ¿Estáis de acuerdo? Cuando vamos por la calle nos pasa a todos, chicos y chicas, mujeres y hombres. A veces vas con el coche y ves a alguien por ahí que se mueve por la acera y ya más o menos intuyes cómo puede ir vestido o vestida. Y hay algo que te llama la atención, ¿no? Y ves. Y muchas veces esa primera mirada, como decimos, es inevitable, ¿no? Has visto. Ahora, la segunda mirada ya es tu decisión. Tú decides si vuelves a mirar o no. Si estás en el pasillo del supermercado y ves a una muchacha por ahí y te la quedas viendo y ya piensas, a ver si me la encuentro en el siguiente pasillo, eso ya es intencional también. Y estás pensando. Bueno, segunda mirada o mantener la mirada, ¿no? Como pasó el otro día, que pasó una niña con una minifalda, una niña de 12 años, y un personaje se la quedó mirando así todo el camino. Y dices, bueno, pero es primera mirada. Sí, pero una primera mirada de 5 minutos. O sea que ha atravesado toda la Plaza Mayor hasta llegar a la otra punta, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso, hay que vigilar también eso, ¿no? Así que, amigos, hemos visto cuál es el principio detrás del mandamiento, las prohibiciones, así como algunas prescripciones prácticas. Y quisiera terminar considerando cuál es el camino bíblico que nos va a llevar de nuevo a la pureza. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios
para nuestras vidas? ¿Cierto? Creo que es la pregunta que más le hacen a un pastor. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Yo siempre digo lo mismo. Aquí está su voluntad. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Abre la Biblia y la vas a encontrar. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, la voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que mi vida sea santificada. Cuando mis padres se fueron a vivir, nos fuimos todos a vivir, toda la familia, vivíamos en Esplugas de Llobregat y fuimos a vivir a Las Cabañas, un pueblito que está cerca de Vilafranca. Mis padres compraron una casa unifamiliar y al cabo de un tiempo de estar viviendo en la casa, por anoche escuchábamos algunos ruidos extraños. Y yo creo que mi padre ya quería llamar a Julio Pérez o a alguien para que viniera a hacer algún exorcismo en la casa o alguna cosa, porque eran sonidos muy extraños. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de algo. Y es que en la casa estaban apareciendo un montón de grietas por todos los lados, hasta el punto que una de las grietas me cabía el puño a mí en medio de esas grietas. Resulta que cuando empezaron a investigar y hablar con los promotores, etcétera, pues el personaje se había fugado, había dejado todo en manos de no sé qué compañía, etcétera. Total que después de las investigaciones que hicieron, se dieron cuenta de que la casa, los fundamentos de la casa no eran suficientes porque estaban encima de una corriente de agua. Y poco a poco había ido absorbiendo eso, así algo como la Torre de Pisa, ¿no? Que no había suficiente cemento y se fue inclinando. La casa no se fue inclinando porque estaba entre otras, pero se fue agrietando por todos los lados. La casa se iba hundiendo sin que nos diéramos cuenta. Y pensando en esta cuestión de la casa de mis padres y viendo este mandamiento y lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir en el día de hoy, me di cuenta de que hay muchos creyentes que se están hundiendo, como la casa de mis padres. Hay muchos creyentes que poquito a poco van perdiendo y se va diluyendo ese fundamento y empiezan a hacer aguas para un lado o para el otro. Ya no hay esa pasión, ya no se arde por el Señor como se solía hacer antes, ya no hay ese amor por los hermanos, ya no hay ese aprecio de la palabra, ya no hay el asombro en la adoración. Puede ser que alguno aquí en esta mañana o alguien que nos esté viendo en su casa después en esta grabación de la predicación haya empezado a caer en ciertas cosas o que haya llegado a un punto en el que ha cruzado ya esa línea que no se debe cruzar. Así que es hora de presentarse delante del Señor y poder limpiar eso. Si hay alguien que está involucrado en algún pecado sexual, es hora de que pongas freno. Es hora de que puedas parar. Si hay alguien que está en una relación incorrecta, es hora de que puedas arrepentirte también. Si hay alguien que ha estado coqueteando, es hora de huir. Si te has descarriado, es momento de volver a aquel único camino que es Jesús. El adulterio ama las tinieblas y huye de la luz, y por tanto tiempo como puede trata de permanecer en secreto. Eso debería mostrarnos cuál es la esencia del adulterio, ¿no? Porque el pecado ama permanecer en la oscuridad, mientras que la justicia desea ser vista, desea estar en la luz. Dios utilizó a un profeta para que David volviera a encarrilarse espiritualmente. Y quizás esta predicación en el día de hoy haya hecho o tenido un efecto similar en tu vida. Solo quiero que veamos algunos versículos del Salmo 32. Una canción que David escribe para describir su camino de regreso a la pureza. Dice el Salmo 32, los primeros versículos: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado,
Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hay una triple confesión del pecado en los dos primeros versículos. Habla de transgresión, esa desobediencia desafiante hacia Dios, esa revelación en contra del Dios Todopoderoso. Habla del pecado, habla también de la iniquidad y la perversión, ¿no? La imagen que podemos encontrar aquí es como de esos árboles retorcidos, llenos de nudos. Esa sería la imagen, ¿no? David también utiliza 3 palabras para expresar la plenitud de su perdón. La palabra transgresión que ha sido perdonada, la palabra pecado que ha sido cubierto, se refiere a aquello que está oculto, ¿no? Y lo que es ofensivo para Dios se pone fuera de la vista. La idea es que nuestros pecados están tan cubiertos por Jesús que nunca volverán a aparecer. Eso es lo que nos está diciendo. La tercera frase dice, no culpa de iniquidad, es muy rica en significado. Obtenemos de ahí palabras como considerar o imputar acerca de ese término. Dios no cuenta nuestros pecados contra nosotros. En su lugar, Él ha imputado su justicia en nuestro Redentor. Jesús cargó con toda esa culpa, con todo ese pecado en nuestro lugar. El versículo 3 describe lo que sucede cuando tratamos de ocultar nuestro pecado. Dice, cuando callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, durante todo el día. David está reflexionando sobre aquellos momentos en los que él ha guardado silencio acerca de su pecado. Cuando trata de ignorar esas iniquidades, sus huesos se sentían como si se estuvieran descomponiendo. Yo no sé si alguien de los que estáis aquí habéis estado gimiendo todo el día por ese dolor por dentro, ¿no? El secreto que más quieres ocultar es el secreto que más necesitas revelar. Así que la pregunta es si nos estamos escondiendo. Es hora de salir y de limpiar eso. Es momento de arrepentirnos. El versículo 4 continúa diciendo, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Incluso de noche, fíjate que David no podía descansar por el clamor de su conciencia, ¿no? Y la convicción del Espíritu Santo en cuanto a su pecado y a su vida. Hemos dicho muchas veces, Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Pero a la vez Dios no quiere dejarnos igual. Dice Hebreos 12:10, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El versículo 5 nos pone o nos da la solución a nuestro pecado. Cuando David no pudo encontrar alivio, dijo, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En lugar de ocultar, lo que hace David es confesar, es sacar a la luz. Primero reconoces su pecado y luego deja de tratar de encubrirlo. No podemos esperar que Dios cubra lo que nosotros no estamos dispuestos a descubrir. Te lo voy a volver a decir. No podemos esperar que Dios cubra lo que nosotros no estamos dispuestos a descubrir. Fijaos cómo Él toma la responsabilidad personal. Dice, mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. Él no minimiza, no culpa a Betsabé de que no es que estaba buena, yo la veía por la ventana y mira, caí. No está hablando de ella, no habla del pecado en sí ni siquiera. Está hablando de Él. Simplemente llama a su pecado, pecado, ¿no? No es un error, no es una crisis de la mediana edad, no es una equivocación, no es un desliz, no es una aventura, no es un affair, como dicen algunos por ahí. Es la abominación del adulterio. Pero muchas veces nosotros somos nuestro mayor obstáculo. Pero Dios quiere perdonar más de lo que nosotros incluso puede que queramos ser perdonados. Lo bueno es que no tenemos que negociar con Él, no tenemos que sobornarlo prometiendo hacer un montón de cosas buenas. A partir de ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En Jesús siempre hay esperanza. Y ese es el mensaje con el que termino en esta mañana. En Jesús siempre hay esperanza.
No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido hasta ahora, el pecado sexual puede ser también perdonado. Recordad este caso de Jesús con aquella mujer que es sorprendida en adulterio. Y otro día puede que ahondemos más en esto, pero en Deuteronomio se dice que a los dos, al hombre y a la mujer, que sean capturados en adulterio, los dos han de ser apedreados. Pero aquí no estaba el tipo, ya se había ido. Solo estaba la mujer y toda la gente con las piedras a punto de lanzárselas. Y en Juan capítulo 8, versículo 11, Jesús le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno. Dice, mira, ¿quién está aquí? Todos huyen, ¿no? Porque Jesús dice, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí todos aquellos personajes empiezan a dejar las piedras y a marcharse. Entonces le pide a la mujer que se incorpore y que mire a su alrededor y le dice, ¿quién te condena? Y ella dice, no hay nadie, no veo a nadie. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Eso es lo que Dios nos ofrece en Cristo. Su gracia. Pero también le llama a una vida de pureza. Y le dice, vete, desde ahora no peques más. Le habla con la gracia, pero también con la verdad. No tenemos que quedarnos como antes. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice algo muy interesante. Y esto erais algunos de vosotros. Puede ser que alguno de nosotros también encajáramos con esa lista que se da aquí. Puede ser que algunos fuésemos así antes. Muchas personas no van a la iglesia porque piensan que aquí solo hay santitos. Que en la iglesia hay personas que todo lo hacen bien, todos están casados, no hay nadie que viva en pareja, no hay nadie que peque, nadie que vea pornografía. Pero como dije el martes, aquí los que estamos somos una serie de andrajosos. ¿Sabes qué es un andrajo? Algo que está roto, algo que está sucio, pero algo que está remendado también. Y es que Cristo nos ha limpiado y Él nos ha redimido. En la iglesia, si vienes para encontrarte gente perfecta, no la vas a hallar. Uno le dijo en una ocasión a otro, no voy a tu iglesia porque tu iglesia está llena de gente hipócrita. Y este le dijo, pues vente y seremos uno más. Si esa es la realidad. Le dijo mi suegro a uno que andaba buscando iglesia, le dijo, es que no encuentro ninguna iglesia perfecta. Y le dijo mi suegro, y cuando la encuentres y empieces a asistir tú, la vas a estropear. Porque somos nosotros los que llevamos eso dentro, no es el lugar. Pero Dios nos ha redimido, Dios nos ha restaurado. Y esto erais algunos de vosotros. Y fíjate, pero fuisteis lavados. Es muy interesante y muy importante. Pero fuisteis lavados. Pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida.